Nunca pensé que mudarme solo fuera a ser tan inquietante. Había conseguido un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, bastante económico para el tamaño y la ubicación. El vecindario parecía tranquilo, edificios viejos, calles casi vacías de noche y vecinos que saludaban de vez en cuando. Todo parecía normal. El primer día, mientras desempacaba, noté que algo no estaba bien. No era un olor fuerte ni nada visualmente extraño, sino una sensación, algo indefinible. Sentí que la casa estaba viva, que cada crujido de la madera bajo mis pies y cada puerta que golpeaba el viento tenía un ritmo propio, casi como si me observara. Me reí de mí mismo. Era absurdo. Simplemente estaba nervioso por mudarme solo. Esa primera noche, después de cenar, me senté a organizar mis cosas en la sala. Tenía la lámpara encendida, la ventana cerrada, y aún así sentía que alguien caminaba detrás de mí. No había ruido de vecinos, ni coches, ni animales. Solo un ligero crujido del piso del pasillo. Me giré, pero no había nadie. Mi primer instinto fue ignorarlo. Dormí con la puerta del cuarto entreabierta. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me desperté sobresaltado. Un golpe suave, seco, en la puerta de la habitación. Me quedé inmóvil. Primero pensé que era el viento, pero la ventana estaba cerrada. Mi corazón empezó a latir más rápido y me levanté lentamente para abrir la puerta. Nada, solo el pasillo vacío, silencioso. No dormí mucho después de eso. La noche siguiente, mientras revisaba el apartamento con más calma, noté que pequeñas cosas se movían solas. Una revista que había dejado en la mesa estaba en el suelo. Un vaso sobre la repisa que no recordaba haber movido ahora estaba más cerca del borde. Intenté racionalizarlo. Tal vez había algún efecto del viento al cerrar la puerta, o simplemente yo mismo lo moví sin darme cuenta. Aún así, la sensación de ser observado se volvió más fuerte. Cada noche escuchaba pasos suaves en el pasillo, leves golpes contra la pared o el piso. Siempre era a la misma hora, alrededor de las 2:30 o 2:40 de la madrugada. Mi primera reacción fue grabar el pasillo con el celular, pero las grabaciones no mostraban nada fuera de lo normal. Sin embargo, cada vez que revisaba los vídeos, sentía que algo pasaba detrás de la cámara, justo fuera de encuadre. Lo que realmente me empezó a preocupar fue cuando descubrí marcas pequeñas en el piso de madera. No eran huellas normales, sino unas marcas como si alguien apoyara los dedos de manera extraña, arrastrándose. Lo más perturbador es que no había nadie más en el apartamento. Intenté pensar en explicaciones lógicas: ratas, algún animal pequeño, yo mismo, al caminar dormido, pero ninguna explicación encajaba del todo. Mis amigos pensaban que estaba exagerando. Es un apartamento viejo, tranquilo, todo eso es psicológico, me decían. Pero yo lo sentía. Esa sensación de ser observado no desaparecía. A veces, al encender la luz en medio de la noche, veía sombras que no correspondían a nada real, un movimiento rápido al final del pasillo o un reflejo extraño en la ventana, aunque estaba totalmente cerrada. Para no dormir en la paranoia, empecé a llevar un registro de cada suceso: hora, tipo de ruido, ubicación, duración. Cada noche, alrededor de las 2:30, aparecían nuevos fenómenos: golpes, crujidos, el sonido de pasos lejanos que se acercaban, y siempre desaparecían antes de que pudiera reaccionar. Me empezaba a dar miedo quedarme solo en la casa. Un día, mientras limpiaba el pasillo, noté algo que me heló la sangre: una huella de mano en la pared, como si alguien la hubiera apoyado allí para apoyarse. No era enorme, pero claramente humana. La limpié con un paño húmedo y seguí con mi día, tratando de convencerme de que era una mancha de pintura
o suciedad antigua que se desprendía con la humedad. Pero la noche siguiente, exactamente a las 2:32, volvió a aparecer otra huella más nítida y más cerca del piso. A partir de ese momento, empecé a sentir miedo real. No era solo incomodidad, era una presencia silenciosa que parecía estudiar cada uno de mis movimientos. La casa, que al principio me había parecido tranquila y acogedora, se estaba convirtiendo en un lugar donde no me sentía seguro, ni despierto, ni dormido. Después de las primeras semanas viviendo en el apartamento, ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las noches se habían vuelto insoportables. Cada madrugada, alrededor de las 2:30 o 2:40, los golpes, crujidos y pasos en el pasillo se repetían con una exactitud que resultaba casi absurda. Lo extraño era que no parecía simplemente un ruido al azar. Era como si alguien estuviera caminando deliberadamente, acercándose a mi puerta, observando. Decidí invitar a un amigo una noche para que lo viera conmigo. No quería parecer paranoico y necesitaba a alguien que me confirmara que no estaba imaginando todo. Llegó cerca de las 11 de la noche y me ayudó a instalar una cámara en el pasillo. Me dijo que, probablemente, todo tendría una explicación lógica. Tuberías, viento, ruidos de un edificio viejo. Cerca de la 1 de la madrugada, estábamos viendo una película en la sala, riéndonos, y yo empezaba a sentirme más tranquilo. Quizá todo era psicológico, pensé, pero exactamente a las 2:33 escuchamos los primeros golpes. Primero uno, luego otro, y finalmente varios seguidos. Toc, 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 toc. Mi amigo se quedó blanco. Yo también, porque esta vez los golpes parecían acercarse a la puerta de mi cuarto. Me levanté lentamente y abrí la puerta del pasillo. Nada. La cámara estaba allí, pero el vídeo no mostraba absolutamente nada moviéndose. Lo único extraño era que el aire se sentía más frío, como si una corriente invisible hubiera pasado por la habitación. Mi amigo murmuró: No entiendo. No hay nadie ahí. Lo único que quedó claro es que ambos sentíamos algo. No era imaginación. La sensación de ser observado era demasiado intensa. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada rincón del pasillo. Nada. Silencio absoluto. A partir de esa noche, los fenómenos comenzaron a escalar. No solo golpes. Empecé a notar marcas de dedos en las paredes y ventanas, ligeras huellas de manos que no podían pertenecerme a mí ni a ningún visitante. Las luces del pasillo se apagaban de manera intermitente y algunas puertas que había cerrado permanecían abiertas por la mañana. Un fin de semana, otro amigo vino a dormir. Él también notó algo extraño. Mientras revisábamos la cocina por la mañana, dijo que sintió como si alguien lo hubiera seguido por el pasillo. Insistió en que no estaba bromeando. Su voz temblaba. Me di cuenta de que no podía seguir negando la evidencia. Intenté registrar todo en video, fotos, notas, pero la presencia parecía actuar justo fuera de los límites de cualquier cámara. Nunca vi un rostro, nunca escuché una voz clara, solo ruidos, golpes y huellas que aparecían sin explicación. A veces sentía que me tocaban ligeramente el hombro o la espalda, pero cuando me giraba no había nadie. Comencé a notar patrones. Los sucesos siempre ocurrían alrededor de la misma hora. Era como si la entidad supiera que estaba despierto y jugara con mi miedo. La sensación de que alguien más compartía el espacio conmigo, invisible, comenzó a afectar mi rutina diaria. No dormía bien, revisaba las cerraduras varias veces por noche y cada sombra me hacía saltar. Una madrugada, mientras registraba el pasillo con la cámara,
Escuché un susurro tan bajo que casi parecía un viento entre los muros, pero la forma en que sonaba era casi como mi propio nombre. Congelé la respiración, tratando de escuchar mejor, pero no había nadie. Mi amigo, que dormía en el sofá, me miró sorprendido. Él también lo había oído. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir solo. La situación estaba escalando demasiado rápido, y algo en ese lugar no era normal. Después de varias semanas estaba claro que los fenómenos no iban a desaparecer solos. Cada noche, alrededor de las 2:30 o 2:40, algo se movía en el pasillo, tocaba las paredes, golpeaba las puertas y dejaba huellas de manos y dedos que no tenían explicación lógica. Ya no podía seguir ignorándolo y tampoco podía confiar en la cámara porque nunca captaba nada más allá de un pasillo vacío. Decidí hablar con los vecinos. La mayoría eran personas mayores que vivían allí desde hace años. Les conté lo que pasaba y al principio me miraron como si estuviera loco, pero luego una vecina del tercer piso me dijo algo que me heló la sangre. Hace años murió un hombre aquí. Vivía solo en tu piso. Algunos decían que era raro, hablaba solo, y a veces los vecinos escuchábamos golpes en su puerta a la misma hora todas las noches. Después se fue. Dicen que nadie lo vio salir. No podía creer lo que escuchaba. El apartamento había sido, literalmente, un lugar donde alguien había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Esto explicaba la sensación que tenía desde la primera noche. Algo estaba ligado a la vivienda. Decidí investigar más. Busqué antiguos periódicos, archivos policiales, registros de la ciudad. Encontré un artículo de hace casi 15 años. Un hombre fue encontrado muerto en su apartamento, sin signos claros de violencia, pero con la casa desordenada y con extrañas marcas en las paredes y el piso. La policía nunca explicó cómo había pasado. Algunos vecinos aseguraban que escuchaban golpes en la madrugada, exactamente como los que yo experimentaba ahora. Mientras investigaba, los fenómenos se intensificaron. Las huellas aparecían más cerca de mí y ya no solo en las paredes del pasillo. Una madrugada vi algo que me hizo saltar, una silueta negra, delgada, pasando rápidamente frente a la puerta de mi cuarto. No pude distinguir rostro, ni ojos, ni manos, solo el movimiento veloz de algo humanoide, demasiado rápido para ser un humano común. Decidí documentarlo todo. Escribía en un cuaderno cada ruido, cada golpe, cada sombra. Incluso grabé audio durante varias noches. Revisando las grabaciones, escuché lo que parecía un susurro. Era apenas audible, pero reconocí mi nombre. Lian, decía una voz apagada que parecía surgir desde las paredes mismas. Al principio dudé de mí mismo. Quizá el cansancio me jugaba una mala pasada, pero cada amigo que se quedaba en el apartamento lo confirmaba. Sentían que alguien caminaba detrás de ellos, tocaba puertas y muebles o escuchaban un susurro inexplicable. Mi escepticismo inicial desapareció por completo. Intenté hablar con el administrador del edificio. Me dijo que el apartamento había estado vacío durante años y que varios inquilinos anteriores habían dejado quejas por ruidos extraños y sensación de ser observado. Lo más perturbador, nadie había querido quedarse allí mucho tiempo, y algunas personas mencionaban que algo lo seguía hasta fuera del edificio, aunque fuera solo una sensación. Un día, mientras revisaba las marcas de la pared, noté algo nuevo. Una serie de rayones finos, casi como un código, en un patrón extraño. Parecía intencional, no aleatorio. Empecé a trazarlo, intentando darle sentido, y aunque no entendía su significado, me di cuenta
de que los rayones siempre aparecían cerca de donde yo pasaba más tiempo, como si la presencia respondiera a mis movimientos. La paranoia empezó a afectarme en la vida diaria. Cada vez que salía del apartamento, revisaba la puerta y el pasillo varias veces antes de dormir. Mis amigos comenzaron a evitar quedarse allí, y yo mismo dudaba si debía seguir viviendo en el lugar. Pero había algo que me mantenía. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo y no huir sin respuestas. Después de semanas documentando los sucesos, ya no podía ignorar lo que pasaba en mi apartamento. Cada noche, alrededor de las 2:30, escuchaba los mismos golpes, los pasos que se acercaban, las sombras que se movían. Pero ahora todo era más intenso. Las huellas aparecían en lugares donde antes nunca las había visto, en la mesa, sobre las sillas, incluso en el borde de mi cama. Una noche decidí enfrentar la situación de manera directa. Encendí todas las luces del apartamento y me senté en la sala con la cámara grabando cada rincón. Estaba decidido a quedarme despierto hasta que algo pasara. Quería saber qué era lo que me seguía, aunque fuera solo un animal, un vecino travieso o mi propia mente, jugándome una mala pasada. Eran las 2:33. Primero un golpe leve en la puerta de mi habitación, seguido de otro en la pared del pasillo. Mi respiración se aceleró. Agarré el teléfono por si necesitaba llamar a alguien, y entonces lo sentí. Un frío intenso, como si una corriente de aire gélido se hubiera instalado justo detrás de mí. No había ventanas abiertas, no había corriente real. El miedo me paralizó. Un segundo después, escuché pasos acercándose desde el pasillo hacia la sala. Lentamente, pasos firmes, regulares pero silenciosos. Cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Intenté mantenerme racional, diciéndome que era mi imaginación, pero mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva, corazón acelerado, manos temblorosas, sudor frío en la frente. Los golpes empezaron a multiplicarse, ahora sobre la pared, el piso y las puertas. La cámara grababa solo un pasillo vacío. Entonces, escuché algo que me hizo detener el aliento, un susurro claro, pronunciando mi nombre. Julian, Julian. La voz era baja, apagada, resonando como si viniera de dentro de las paredes mismas. Decidí seguir los pasos. Salí del sillón lentamente, intentando no hacer ruido, y me acerqué al pasillo. Las luces comenzaron a parpadear y sentí una presencia justo detrás de mí. Giré la cabeza bruscamente y por un instante vi una sombra delgada y alta, moviéndose demasiado rápido para ser humana. No tenía rasgos visibles, solo la forma negra de alguien apoyado en la pared, casi deslizándose por ella. Mi instinto fue correr, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe frente a mí. Mi corazón latía con fuerza y no podía respirar con normalidad. Sentí un toque helado en mi hombro y aunque me giré, no había nadie. La sensación de ser observado se intensificó y todo mi cuerpo se llenó de adrenalina y miedo puro. Intenté salir por la puerta principal, pero al acercarme al pomo, algo invisible me detuvo. La presión era suficiente para impedirme abrirla. Volví la vista hacia el pasillo y la sombra estaba más cerca, acompañada de un susurro creciente, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Todas mi nombre. Grité, y fue entonces cuando la luz volvió por completo y todo desapareció. La habitación estaba vacía, las puertas abiertas, las huellas en las paredes y el piso intactas. Me dejé caer al suelo, temblando, con lágrimas en los ojos, completamente exhausto. Sabía que había algo allí, que había interactuado conmigo directamente, y que no era solo un juego de la mente. Después de esa noche, dormí con todas las luces encendidas,
manteniendo la puerta de mi habitación cerrada con llave. Pero la sensación persistía. Cada vez que me quedaba solo, sentía que la presencia seguía cerca, observándome, estudiándome, esperando el momento exacto para aparecer otra vez. Comencé a notar cambios en mi rutina. No podía dejar objetos fuera de lugar. Cada sonido mínimo me hacía sobresaltar. Cada sombra me hacía dar un paso atrás. Mis amigos dejaron de venir. Nadie quería acercarse al apartamento. Yo tampoco me sentía seguro allí, pero sentía que debía permanecer para entender lo que pasaba, aunque fuera peligroso. Esa noche marcó un punto de no retorno. Entendí que lo que estaba frente a mí no era un accidente ni una coincidencia. Había una presencia inteligente, activa y consciente de mi existencia. Desde entonces, cada noche a la misma hora, el miedo regresa y con él la certeza de que nunca estoy realmente solo. Después de aquella noche de terror absoluto, intenté continuar con mi vida lo más normal posible, pero nada volvió a ser igual. Cada sonido mínimo me sobresaltaba, cada sombra en la pared me hacía dar un paso atrás. Las huellas seguían apareciendo, los golpes continuaban a la misma hora y el frío repentino, los susurros apenas audibles, seguían presentes. Era como si la presencia hubiera decidido quedarse conmigo, acompañándome, observándome siempre desde un lugar que yo no podía ver. Decidí tomar medidas más drásticas. Instalé cámaras en cada rincón del apartamento. Encendí luces constantemente. Incluso probé dormir en diferentes habitaciones. Nada funcionaba. Cada grabación mostraba lo mismo. Pasillos vacíos, habitaciones tranquilas. Y sin embargo, yo sentía que algo invisible caminaba a mi alrededor. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado se volvió más intensa. La paranoia comenzó a dominarme. A veces sentía que los objetos cambiaban de lugar deliberadamente. Un vaso sobre la mesa, una chaqueta colgada que no recordaba haber dejado allí. Cada noche era igual. Los golpes, las huellas, los pasos y la certeza de que no estaba solo. Los amigos dejaron de venir. No podía culparlos. La tensión era palpable. Y solo al estar allí podía comprender la magnitud de lo que pasaba. Mi vida social comenzó a reducirse. Mis conversaciones giraban siempre alrededor de mi miedo, de lo que escuchaba y veía. Nadie podía ayudarme. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Una noche, mientras escribía todo en mi cuaderno, escuché un susurro más claro que nunca. Pronunció mi nombre 3 veces, lento, pausado. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo como un tambor. Miré el pasillo. Nada. Pero la temperatura había caído varios grados y el aire estaba cargado de esa sensación de presencia intensa, fría y silenciosa. Esa fue la última noche que intenté desafiarla. Decidí que no debía buscar respuestas por ahora. La entidad parecía tener control absoluto sobre el espacio, y cualquier intento de enfrentamiento solo aumentaba la tensión. Desde entonces, aprendo a coexistir, aunque nunca sin miedo. Aprendí a vivir con el sonido de pasos que no tienen dueño, con las huellas que aparecen y desaparecen, con el frío que recorre el apartamento cada noche. A veces me pregunto si alguna vez dejará de acecharme, o si su intención es simplemente recordarme que nunca estoy realmente solo. No sé si alguna vez encontraré la respuesta. Solo sé que cada noche, a la misma hora, mi apartamento deja de ser mío y se convierte en su territorio. Y mientras escribo esto, siento un leve crujido detrás de mí. Mi piel se eriza, mi corazón late más rápido y sé que ella está allí, esperando, observándome, siempre. Nunca me consideré una persona que se asusta fácilmente.
Pero aquella noche, mientras conducía solo por la carretera desierta, descubrí que podía sentir miedo puro y real, un miedo que no desaparece ni con la luz de los faros ni con la música a todo volumen. Salí tarde del trabajo, cansado y con ganas de llegar a casa. Mi ruta habitual estaba cerrada por obras, así que tuve que tomar un desvío por una carretera rural que no conocía demasiado. La señalización era escasa y, a medida que avanzaba, los árboles crecían más cerca de la carretera, sus ramas dibujando sombras inquietantes bajo la luz de los faros. No había autos en kilómetros y el silencio era absoluto, roto solo por el motor del coche y el viento que golpeaba levemente la carrocería. A los pocos minutos empecé a notar algo extraño. Una luz apareció a lo lejos, entre los árboles, demasiado alta para ser un farol de casa. Parpadeaba de manera irregular, como si alguien la encendiera y apagara a propósito. Me dije que era un vehículo lejano, quizá un tractor o un camión. Seguí conduciendo, pero la luz parecía moverse paralela a mí, manteniéndose siempre a la misma distancia. Intenté acelerar, cambiar de velocidad, pero la luz seguía allí, flotando entre los árboles, sin rastro de motor ni ruido que la acompañara. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda, algo que no había sentido en años. No sabía si era miedo, adrenalina o una mezcla de ambas. Un poco más adelante, el camino se estrechaba y aparecieron curvas pronunciadas. Cada giro parecía traer consigo la misma sensación. La luz desaparecía, pero justo cuando creía que estaba sola, volvía a aparecer, ahora más cerca. Me preguntaba si estaba cansado o si realmente alguien me estaba siguiendo. Decidí hacer una parada en un pequeño claro, encender las luces de emergencia y salir del coche para inspeccionar. El viento helado me golpeó la cara y el silencio era casi insoportable. Caminé unos metros por la carretera, buscando cualquier señal de otro vehículo o de personas, pero no encontré nada. La luz que había visto antes ya no estaba. Respiré aliviado, pensando que mi mente me había jugado una mala pasada. Regresé al coche y retomé la marcha, intentando convencerme de que era solo cansancio. Pero entonces lo vi. Una silueta humana al borde de la carretera, parcialmente oculta entre los árboles. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia mí. Los faros del coche apenas iluminaban su rostro, pero podía distinguir la forma de un hombre, o al menos algo con apariencia humana. No se movía ni respiraba perceptiblemente. Mi corazón se aceleró. Tragué saliva y pisé el acelerador. La silueta no se movió, pero al girar una curva, cuando volví a mirar por el espejo lateral, parecía estar más cerca del coche. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. Alguien que se había escondido en la oscuridad, un extraño esperando a que pasara, o quizá otra persona en un vehículo que había bajado para asustarme. Pero ninguna explicación calmaba la creciente sensación de peligro. Intenté mantener la calma, mirando constantemente por los espejos y atentos a cualquier sonido que pudiera acompañar a la figura. Cada crujido del motor, cada golpe del viento contra el coche, me parecía una señal de alerta. La carretera, que había parecido tranquila al principio, ahora se sentía como un lugar donde cada sombra tenía vida propia. Y entonces sucedió algo que confirmó mi peor temor. La silueta desapareció de golpe, como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro alguno. El corazón me dio un vuelco. Miré alrededor y no había árboles rotos, ni hierba movida, ni señales de alguien caminando. Todo parecía intacto, pero el miedo no desapareció. Estaba allí, pesado, tangible, como un segundo pasajero invisible dentro del coche, observando cada uno de mis movimientos.
Decidí acelerar aún más, buscando cualquier salida hacia una carretera principal, cualquier señal de vida, pero la sensación persistía. Cada curva, cada sombra proyectada por los faros me hacía girar la cabeza. Algo estaba siguiendo mi coche, o al menos así lo sentía, aunque no pudiera verlo. Esa noche, sin saberlo, comenzaba un viaje que no solo me llevaría a casa, sino que cambiaría mi forma de percibir lo que podía ser real o no en la carretera desierta. Después de aquella primera silueta, no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me seguía. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, juraría que veía una figura indistinta entre los árboles, apareciendo y desapareciendo al ritmo de las sombras proyectadas por los faros. Intenté mantenerme racional. Me decía a mí mismo que probablemente era un caminante nocturno o un cazador local que se había escondido para asustar a los conductores. Pero ninguna explicación encajaba del todo. La carretera era demasiado aislada y a esa hora era casi imposible que alguien estuviera allí. Decidí hacer otra parada para descansar y tomar un poco de aire. Me estacioné en un pequeño arcén, apagando el motor para escuchar mejor. Fue entonces cuando escuché los primeros ruidos claros detrás de mí, fuera del coche, pasos sobre la grava, crujidos que no correspondían al viento. Me giré lentamente, pero no había nadie. Solo el bosque oscuro, silencioso y pesado. Encendí de nuevo el motor y seguí conduciendo, tratando de ignorar cada sonido, pero pronto comencé a notar otros detalles. Marcas en la carretera, como si alguien hubiera caminado justo por mi carril unos segundos antes, y ramas dobladas de manera sospechosa. Cada pequeño indicio reforzaba la sensación de que estaba siendo observado, acechado, acompañado por algo invisible. La luz que había visto la primera noche volvió a aparecer. Esta vez no estaba entre los árboles. Parecía moverse detrás de mi coche, siguiéndome exactamente, aunque yo acelerara o cambiara de carril. Mi respiración se aceleró. Intenté gritarle a la luz, pero mi voz sonaba débil y sin fuerza. Era como si el silencio de la carretera absorbiera cualquier sonido. Decidí que debía mantener la calma y concentrarme en la carretera. Cada curva era una prueba. Cada sombra proyectada por los faros parecía cobrar vida, pero intenté recordarme que probablemente era mi mente cansada y asustada, interpretando señales normales como amenazas. Sin embargo, un golpe súbito en la parte trasera del coche me hizo saltar. Miré rápidamente. Nada. El malestar en mi estómago aumentó y la certeza de que no estaba solo creció con fuerza. Más adelante, el viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo ramas y haciendo crujir los árboles. Parecía que cada sonido se amplificaba, resonando en mis oídos con un ritmo constante que coincidía con los latidos de mi corazón. La carretera, que hasta ese momento había parecido tranquila, ahora era un lugar donde cualquier sombra, cualquier sonido, podía ser una amenaza real. Intenté enfocarme en un pensamiento racional. Si realmente había alguien allí, quería asustarme o seguirme. Tal vez era un conductor peligroso, un bromista o un psicópata local. Pero mientras más pensaba en explicaciones lógicas, más difícil era ignorar el hecho de que nadie podía estar allí y, aún así, yo sentía que me seguían con precisión, moviéndose sincronizados con cada curva que tomaba. A medida que avanzaba, noté algo aún más perturbador. Pequeñas luces parpadeando entre los árboles, como linternas o reflejos, pero que nunca se acercaban lo suficiente para identificarlas. Cada vez que giraba la cabeza, desaparecían, reapareciendo en otro lugar detrás de mí. Era como un juego
y yo era el objetivo. El miedo comenzó a convertirse en paranoia real. Mi concentración en la carretera se volvió difícil. Cada sombra se sentía amenazante. Cada reflejo de los faros en los espejos laterales parecía cobrar vida. La carretera desierta, que al principio era un camino solitario y tranquilo, se había transformado en un espacio donde la realidad parecía doblarse. Y yo era consciente de que algo o alguien no estaba siguiendo las reglas de lo normal. Decidí que debía llegar a un lugar seguro, buscar luces de una gasolinera, de una casa, cualquier cosa que me conectara con otros seres humanos. Cada kilómetro era una lucha entre mantener la calma y escuchar los sonidos detrás de mí. Pasos, crujidos, leves golpes que coincidían con cada curva. Estaba atrapado en una carretera donde todo parecía estar en mi contra, y todavía no había visto realmente quién o qué me seguía. Después de recorrer varios kilómetros por la carretera solitaria, la sensación de ser seguido se volvió casi insoportable. Ya no podía pensar en nada más. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo en los espejos laterales me mantenía en alerta máxima. La carretera, antes familiar, ahora parecía un laberinto donde cada curva podía esconder un peligro. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Una figura apareció delante de mi coche, caminando lentamente, bloqueando parcialmente el carril. Al principio pensé que era otro conductor detenido, quizá un peatón, aunque el lugar no tenía caminos ni casas cercanas. Pero la forma en que se movía, demasiado lenta y deliberada, me hizo dudar. No se apartaba al ver el coche acercarse, ni parecía notar los faros. Mi corazón se aceleró y el miedo me paralizó por un instante. No había luces de ningún vehículo, ni señales de que alguien más estuviera allí. Solo esa silueta humana, alta y delgada, vestida con ropa oscura que se confundía con la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo se formó en mi estómago. Intenté acelerar para pasar junto a ella, pero de repente desapareció del carril, como si se hubiera esfumado entre la carretera y los árboles. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi mente buscaba una explicación lógica. ¿Había alguien escondido entre los arbustos? ¿Era una broma macabra? Pero nada encajaba. No había rastro de huellas recientes, ni ruido, ni indicios de otra persona. Continué conduciendo, pero algo cambió. Sentía la misma presencia detrás de mí, muy cerca, como si hubiera saltado al coche. Cada curva parecía acercarla más. Intenté mantener la calma, recordándome que podía ser paranoia, que estaba cansado y nervioso. Pero entonces escuché un golpe seco en la parte trasera del coche, y no había nadie allí. Mi respiración se aceleró, y cada latido parecía resonar en mis oídos. Los faros iluminaron un pequeño animal a un lado del camino, pero lo que realmente me puso tenso fue que al mirar de nuevo por el espejo, la silueta de antes reapareció, ahora justo detrás de mi vehículo, inmóvil, como flotando. No podía entenderlo. El miedo se mezclaba con incredulidad. Estaba consciente de que algo estaba allí, pero no podía tocarlo ni comprobarlo directamente. Cada intento de racionalizarlo parecía inútil. Decidí mantener la distancia y concentrarme en la carretera, mirando hacia adelante y evitando girar la cabeza. Pero la sensación de ser observado era ineludible. A lo lejos vi luces de una gasolinera. Mi esperanza aumentó. Pronto habría personas, lugares iluminados, seguridad. Aceleré lo máximo posible, manteniendo el control del coche. Pero justo antes de llegar, la figura apareció en el arcén, caminando hacia mí, lenta, deliberada, mirándome directamente, aunque no podía distinguir sus rasgos. Mis manos temblaban y un sudor frío recorría mi espalda. Sentía
que estaba atrapado en un juego que no podía ganar. Cuando finalmente llegué a la gasolinera y frené bruscamente, la silueta desapareció de nuevo. El lugar estaba vacío, iluminado y seguro, pero mi corazón todavía no se calmaba. Sabía que no había sido un simple sueño ni un reflejo. Algo me había seguido durante toda la carretera, algo que parecía consciente de mis movimientos. Esa noche, mientras llenaba el tanque y miraba alrededor, juré que vi una sombra alejarse entre los árboles, observándome, esperando a que regresara a la carretera. No pude dormir en el coche. Me senté en la cafetería de la gasolinera hasta que amaneció, pensando en lo que había vivido, preguntándome si alguna vez podría volver a viajar solo por caminos desiertos sin sentir esa presencia acechante. Después del encuentro en la gasolinera, decidí que no podía detenerme más. Tenía que llegar a casa, pero la carretera parecía interminable y cada sombra parecía cobrar vida bajo los faros. La sensación de ser observado era más intensa que nunca, y cada ruido, un crujido de ramas, un golpe en la grava, me hacía saltar. A unos kilómetros de la gasolinera, noté algo que me paralizó por un instante. Una figura de pie en mitad de la carretera, bloqueando mi carril. Era alta, delgada, vestida de oscuro. No se movía al verme. No podía frenar de inmediato por miedo a un accidente, así que disminuí la velocidad lentamente, manteniendo la distancia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura permanecía inmóvil. Los faros apenas revelaban sus contornos, pero había algo en su postura que parecía deliberado, consciente. Intenté tocar el claxon, pero el sonido parecía absorberse en el aire, como si nada existiera más allá de la carretera. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza para mirar por el retrovisor. Para mi horror, la figura apareció detrás de mi coche, sin que yo hubiera podido girar o detenerme. No había rastro de cómo llegó allí. Mi respiración se volvió agitada, mis manos sudaban sobre el volante, y un frío intenso recorrió mi columna. Intenté racionalizarlo. ¿Un auto que la trasladó rápidamente? No había otra carretera, ni vehículos visibles. El miedo se mezclaba con incredulidad. Cada curva que tomaba parecía cortar la distancia entre la figura y mi coche. Cada sombra a los lados del camino parecía seguirme, al igual que las luces que aparecían y desaparecían entre los árboles. Aceleré al máximo, pero la sensación de ser seguido no desapareció. Sentí que algo me rozaba el hombro, algo intangible pero presente, como si el espacio detrás de mí estuviera ocupado por una entidad invisible. Intenté no mirar, concentrarme solo en la carretera, pero mi mente gritaba que no estaba solo. Unos kilómetros más adelante, un golpe seco retumbó en la parte trasera del coche. Miré por el espejo central. Nada visible, pero las huellas de ramas aplastadas, piedras movidas y los crujidos del asfalto indicaban que algo se movía detrás de mí, siguiendo cada maniobra que hacía. Finalmente, vi luces de mi barrio a lo lejos. Sentí alivio, pensando que la presencia desaparecería con la proximidad de casas y personas. Pero cuando giré hacia la última curva, juré ver una sombra en la cuneta, mirándome fijamente, observando mientras me alejaba. No tenía rasgos, solo una forma negra y humana, pero el mensaje era claro. No estaba solo, y aunque llegara a mi casa, el miedo persistiría. Llegué finalmente a casa con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. Cerré la puerta y todas las ventanas, encendí luces y respiré profundo, intentando convencérmelo a mí mismo. Estaba a salvo. Pero cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la calle, me hacía recordar que la carretera y esa figura no se habían ido del todo. Desde aquella noche, cada viaje por carreteras solitarias
me recuerda que no todo lo que no ves está ausente. La sensación de ser seguido, observado, acechado, permanece conmigo, incluso en la luz del día. Después de aquella noche en la carretera, nada volvió a ser igual. Cada vez que salgo a conducir por caminos solitarios, siento el mismo miedo, la misma presencia detrás de mí, acechándome incluso cuando hay luz o gente alrededor. Intenté racionalizarlo. Tal vez fue cansancio, estrés, imaginación, pero los recuerdos de esa silueta, la manera en que desaparecía y reaparecía, los golpes en el coche, los crujidos de la carretera, eran demasiado precisos para ser fruto de mi mente. Cada detalle parecía calculado, como si algo o alguien jugara conmigo, observando cada movimiento, midiendo mis reacciones. A partir de entonces, cambié mis rutas, evito carreteras desiertas de noche. Pero incluso en caminos transitados, a veces siento una mirada invisible, una presión detrás de mí, o un crujido que no tiene explicación. Nunca estoy seguro de cuándo volverá a aparecer. Al principio intenté hablar de lo sucedido, contar la experiencia a amigos. Muchos se rieron, otros me miraron con incredulidad. Nadie podía entender la sensación de ser seguido, observado, de sentir que alguien invisible está constantemente a tu lado, moviéndose con tu ritmo, pero sin poder verlo. Cada vez que cierro los ojos por la noche, recuerdo la silueta en la carretera, inmóvil, paciente, esperando. Y sé que no se ha ido. Puede estar allí ahora mismo, acechando en algún tramo solitario, observando, jugando con quien se atreva a pasar por su territorio. Nunca supe su intención, ni quién o qué era realmente. Solo sé que esa carretera dejó de ser un camino común y corriente. Se convirtió en un lugar donde el miedo se vuelve tangible, donde lo invisible puede seguirte, donde la seguridad es solo una ilusión. Y mientras escribo esto, aún siento un escalofrío que recorre mi espalda, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad, invisible, esperando a que vuelva a cruzar la carretera. Trabajo como repartidor nocturno desde hace años. Son turnos largos, muchas horas de carretera y calles solitarias. Nunca había tenido un problema más allá de algún perro ladrando o un par de conductores imprudentes, hasta aquella noche. Eran cerca de las 3 de la mañana y llevaba horas manejando sin detenerme. Mi cuerpo estaba cansado, los ojos pesaban y la carretera parecía que no terminaba nunca. Vi una gasolinera a lo lejos, vieja, con las luces parpadeando, casi vacía. Necesitaba gasolina y un descanso, así que decidí parar. El lugar estaba silencioso, solo se escuchaba el zumbido de los focos y el sonido de la bomba de gasolina. Me bajé del camión para estirar las piernas. El frío de la noche me golpeó de inmediato. El aire húmedo se pegaba a la ropa y me hizo estremecer. Mientras llenaba el tanque, lo vi acercarse. Al principio pensé que sería alguien pidiendo ayuda o dinero, quizá un viajero perdido. Caminaba despacio, pero seguro. Llevaba una chaqueta negra que parecía demasiado grande para él y su manera de moverse me dio mala sensación, aunque no podía decir exactamente por qué. Y entonces levantó la cabeza. No tenía rostro. No había ojos, nariz ni boca. Solo piel lisa, estirada de manera antinatural, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. En ese momento me quedé congelado. Sentí que la respiración se me cortaba y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté decir algo, pero mi voz no salió. Él se acercó y apoyó una mano en mi hombro. No era doloroso, ni violento, solo frío, tan frío que me recorrió hasta los huesos. Y luego, simplemente, se dio la vuelta y se alejó caminando hacia la carretera oscura. Lo vi desaparecer entre las sombras y aún ahora
puedo recordar la sensación de vacío que dejó a su paso. Subí al camión temblando, encendí el motor y arranqué lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar por los espejos. No podía quitarme de la cabeza lo que acababa de pasar. Esa sensación de que no estaba solo, de que algo invisible me seguía, se quedó conmigo incluso cuando llegué a mi casa. Desde entonces, cada vez que paso por esa gasolinera, siento algo en el asiento trasero, una presencia que no puedo ver, pero que me hace tensar los músculos y acelerar el paso. Esa noche, después de dejar atrás la gasolinera, no podía dejar de mirar los espejos. Cada vez que pasaba por una curva o un poste de luz parpadeante, sentía una presión extra en el asiento trasero. Era sutil al principio, pero imposible de ignorar. Mi camión se sentía más pesado, como si alguien hubiera subido sin que yo lo notara. Al principio traté de racionalizarlo. «Estás cansado. Es el cansancio y la tensión del turno», me dije una y otra vez. Pero la sensación no desaparecía. Incluso cuando pisaba el acelerador y la carretera se estiraba ante mí, el camión parecía vibrar distinto, más cargado atrás. Decidí no mirar. Conducía con la vista fija en el asfalto, las manos apretando el volante hasta que los nudillos me dolían, pero algo me obligó a voltear al espejo retrovisor interior. Por un instante, juraría haber visto una sombra moviéndose justo detrás de mí, una silueta alta, oscura, que se inclinaba levemente como si me observara. Parpadeé y no había nada. El asiento estaba vacío, pero el miedo no desapareció. Al contrario, se volvió más intenso. Mi respiración se aceleró y empecé a sentir un frío extraño en los hombros, como si algo invisible me tocara apenas la espalda. Durante los kilómetros siguientes, cada pequeño sonido me hacía sobresaltarme. El roce de la ropa contra el asiento, un crujido del camión al frenar, incluso el viento entrando por las ventanas. Todo me parecía exageradamente significativo. Cada pequeño detalle me recordaba la sensación de que no estaba solo, de que alguien podía estar allí, observándome, sin necesidad de aparecer completamente. Llegué a mi destino, con el corazón golpeando fuerte y las manos empapadas de sudor. Estacioné, pero incluso al apagar el motor no podía moverme. El camión estaba en silencio, pero el peso en mi mente no desapareció. Por primera vez comprendí algo. Esa presencia no se limita a un lugar concreto. No importa que la carretera esté iluminada o llena de gente, la sensación de ser observado puede acompañarte. Desde esa noche, cada vez que conduzco de noche, en cualquier carretera solitaria, siento la misma presión, ese mismo frío en la espalda. Y aunque sé que nadie más lo nota, mi instinto me grita que no estoy solo, que ese hombre sin rostro todavía sigue ahí, en algún lugar del asiento trasero, esperando. Pasaron unas semanas desde aquella primera noche en la gasolinera. Traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me decía a mí mismo que había sido producto del cansancio, que mi mente me había jugado una mala pasada después de tantas horas conduciendo solo. Pero la sensación de que no estaba solo no desapareció. Una noche, mientras hacía entregas por una carretera secundaria que ya conocía de memoria, volví a pasar por la misma gasolinera. El recuerdo me hizo tensar los hombros y acelerar el paso, pero al acercarme noté algo que me heló la sangre. Alguien estaba de pie junto a la bomba de combustible, justo donde lo había visto la primera vez. Al principio pensé que era otra persona que necesitaba gasolina, pero había algo extraño en su postura. Demasiado quieto, demasiado seguro de sí mismo. Algo que me decía que no era alguien común. Mientras me acercaba,
levantó la cabeza lentamente, y ahí estaba otra vez, sin rostro, la piel lisa donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Ningún rasgo humano, solo un lienzo inexpresivo que parecía absorber la luz. Apreté el volante, sintiendo cómo mis manos temblaban. Quise bajar la ventanilla para gritar, pero mi garganta se secó por completo. El hombre dio un paso hacia mí, y aunque no emitía sonido, su presencia era insoportable. Cada segundo se volvía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mostrarme que no podía hacer nada. En ese instante, algo me obligó a mirar al asiento trasero. Una sensación de peso, idéntica a la que había sentido la primera noche, me recorrió la espalda. Mi instinto gritó: «No estás solo». Arranqué el camión de golpe, casi sin frenar. Aceleré a toda velocidad, con los ojos fijos en la carretera y en el espejo retrovisor, esperando ver su silueta siguiendo el camión. Por un momento, juraría que lo vi reflejado detrás de mí, aunque no había nada tangible. Llegué a la siguiente ciudad con el corazón a punto de estallar. Incluso cuando estacioné y salí del camión, el miedo no se iba. Tenía la sensación de que alguien podía estar observándome en cualquier momento, invisible, silencioso, esperando. Desde esa noche, no puedo pasar por esa gasolinera sin tensarme. Cada curva de la carretera, cada sombra, cada sonido extraño, me recuerda que ese hombre sin rostro no ha desaparecido y que probablemente nunca lo hará. Después de aquel segundo encuentro, empecé a notar cambios sutiles pero persistentes en mi rutina nocturna. Cada vez que conducía, incluso por rutas que conocía al dedillo, sentía que algo estaba allí, aunque no lo viera. No podía explicar la sensación de peso en el asiento trasero, o ese frío que aparecía de manera puntual, como si alguien invisible se moviera con el camión. Al principio traté de ignorarlo. Me decía a mí mismo que era paranoia, que era el estrés acumulado de tantas noches en la carretera, pero las señales eran demasiado precisas. Por ejemplo, mientras cargaba mercancía en almacenes vacíos, sentía el mismo roce invisible en mi hombro que había sentido la primera noche. No había nadie más en el lugar, pero la sensación era real, tangible. Una noche, al regresar a casa, decidí detenerme en una cafetería abierta 24 horas para tomar un café y despejar la mente. Estacioné el camión y, al girarme hacia el asiento trasero, tuve la misma sensación que en la carretera. Alguien estaba allí, sentado, aunque el asiento estaba vacío. Mi corazón se aceleró y el café me tembló en las manos. Me esforcé en respirar profundo, pero la ansiedad no cedía. Incluso dentro de mi casa, la sensación de ser observado persistía. Cerraba puertas y ventanas con doble seguro, y aún así me despertaba en medio de la noche con la impresión de que alguien estaba cerca. No veía nada, no escuchaba nada fuera de lo normal, pero mi instinto me gritaba que el hombre sin rostro no estaba limitado a la carretera. Empecé a notar que mi concentración se veía afectada. En el trabajo, incluso de día, me encontraba distraído, revisando constantemente los espejos del camión. Cada sombra, cada reflejo en los cristales me hacía detenerme un instante, esperando ver lo imposible. Mi rutina normal se estaba viendo afectada por un miedo que no podía explicar, pero que sabía que no era imaginario. Con el tiempo, aprendí a convivir con esta sensación. No la ignoraba, pero tampoco podía dejar que me paralizara completamente. Cada vez que subía al camión por la noche, revisaba cuidadosamente el asiento trasero antes de encender el motor. Aún así, sabía que podía aparecer en cualquier momento, de manera sutil, sin hacer ruido, solo dejándome la sensación
de que no estoy solo. Y lo peor de todo es que ya no me siento seguro en ningún lugar. Cada carretera desierta, cada estación de servicio vacía, cada calle iluminada por luces amarillas, me recuerda que algo sigue allí observándome y que probablemente me seguirá hasta que no pueda más. Con el paso de los días, comprendí algo que no podía negar. El hombre sin rostro ya no estaba limitado a la gasolinera ni a la carretera. La sensación de su presencia me acompañaba incluso en lugares donde debería sentirme seguro: estacionamientos, almacenes, calles iluminadas, a veces incluso dentro de mi propia casa. Al principio traté de racionalizarlo todo. Me decía que era mi mente, que las noches largas y la soledad al volante me estaban jugando una mala pasada, pero cada vez que subía al camión sentía el peso en el asiento trasero, el frío que recorría mi espalda y la presión en los hombros. No era imaginación. Podía percibirlo físicamente, como si alguien realmente estuviera allí, observándome en silencio. Una noche, mientras conducía por una carretera que creía segura, sentí algo diferente. La presión detrás de mí era más intensa, más real. Me giré lentamente, solo para ver un bulto oscuro que parecía inclinarse ligeramente hacia adelante, como si intentara mirar por encima del asiento. Mi corazón dio un vuelco y las manos se me aferraron al volante. El pánico me obligó a acelerar, pero incluso a toda velocidad no desapareció. Empecé a notar cómo mi vida cotidiana estaba cambiando. Me volvía paranoico, revisaba constantemente el camión antes de encender el motor, evitaba carreteras solitarias y estaciones de servicio vacías. Dormía con la luz encendida y cerrando todas las puertas, pero aún así me despertaba varias veces en la noche con la sensación de que alguien estaba cerca, silencioso, esperando. Cada vez que contaba esto a alguien, me miraban como si estuviera exagerando, pero yo sabía lo que sentía. No podía ver su rostro, no podía oír su voz, pero su presencia era demasiado tangible para ignorarla. La certeza de que no iba a desaparecer, que me seguiría mientras condujera de noche o estuviera solo, se había instalado en mí. Hoy sigo trabajando de repartidor nocturno. He aprendido a convivir con el miedo, a reconocer los signos de su presencia y a actuar de manera rápida cuando siento ese peso en el asiento trasero o el frío en la espalda. Pero siempre hay un pensamiento que me acompaña. Él sigue ahí y nadie más lo verá. Cada carretera vacía, cada estacionamiento solitario, me recuerda que no estoy solo. Y aunque trato de mantener la calma, siempre sé que podría aparecer en cualquier momento. No necesito verlo para saberlo. El hombre sin rostro no se ha ido y probablemente nunca se irá.